si es natural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos. Continuamos esta recorrida por todo el sur de la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires y a través de la señal 520 de Cablevisión Flow Up, llegando a toda la República Argentina, no tratando de llegar, ¿no? Y tratando de cubrir también el sur santafesino. Les recuerdo que dentro de dos meses aproximadamente, ¿no? Digamos 6, 8 semanas, nos vamos a encargar pura y exclusivamente del sur de Santa Fe, no ya del norte de la provincia de Buenos Aires. Señores, en esta Semana de la Mujer, porque ayer fue el Día Internacional de la Mujer, vamos a dedicar un par de programas exclusivos a mujeres, algunas compañeras, otras en otros rubros. En este caso, una colega de Capitán Bermúdez, con mucho gusto recibo a Flavia Campés. Flavia, gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Feliz lucha, me dijeron que tengo que decir. Bueno, gracias. ¿Está bien eso? Gracias. Está bien que se reivindique la lucha de las mujeres, así que de cualquier forma que se pueda acompañar, eso es importante, así que gracias. Vos sabés que te digo porque mandé, bueno, soy de una generación distinta a la tuya, me mandé hasta todas las, no sé, las sobrinas, a mis parientes y demás amigas, todo feliz día. Ninguna me dijo nada, pero después leí en las redes que había muchas chicas molestas porque se minimiza y todo. Digo, mirá vos, qué bueno. Sí, lo importante en realidad es visibilizar y no saludar solo como durante mucho tiempo se acostumbró, como tantas otras cosas, ¿no? Que fueron costumbre decirlo sin un sentido, sino que en ese Día de la Mujer Trabajadora, en este paro internacional de mujeres también que es desde el 2017, acompañar y visibilizar las luchas y no solo decir feliz día, sino feliz lucha, como vos decís, en realidad es una conmemoración más que un feliz día y tiene que ver con todas las expresiones que podemos dar de salir a la calle y pedir por nuestros derechos y también visibilizar que nos están matando, nos están violando y que por eso reclamamos las mujeres en este contexto. Les cuento, estamos llegando a un lugar muy grande, así que yo siempre cuando nos visitan por primera vez le pregunto, busco, la producción se encarga, bueno, Flavia, 34 años. Vos andás diciéndome si me escribieron, porque acá correcto, me pueden escribir, vos sabés cómo es esto, no tengo que explicarte nada. Sí, puede escaparse algún error, sabemos cómo es la producción, pero lo perdonamos. Ahí está, 34 años. Sí. Bueno, parece mucho menos. Trabaja en FM por Yahoo, una radio para otro mundo de Capitán Bermúdez, ¿correcto? Periódico Síntesis de San Lorenzo. También. Colaboraciones para El Ciudadano. Sí. Hincha de Central. Error grave, muy grave. ¿Cómo de Central? Muy mal asesorada la producción. Hincha fanática de Newell's. Y a ver qué pusieron ahí. Mira vos. ¿Viste? Mira. Sentí. No puede ser. Están preocupados. Bueno, y entre las cosas que destacan de Flavia, ahora vamos a hablar bien en serio, hay una publicación en la cual ofrece recompensa para aquel que encuentre el pato de su padre. El pato, no estamos refiriéndonos al bichito, sino a aquellos que pescamos. El pato es aquella madera que uno tira con anzuelos para pescar pejerreyes. Básicamente. ¿Es cierto eso? ¿Cómo es? Acá. Se ofrece recompensa por el pato. Mi papá perdió el pato de pescar. Ah, bueno, sí, en una época... me hiciste poner, digo, no, ¿quién me copiaron? Claro, mi papá perdió el pato que tenía un valor muy importante porque era de mi nono, familia de pescadores. Familiar, sí. A mí también me gusta mucho pescar y sé lo que simbolizaba ese pato, entonces decidí escribir una noticia buscando el pato de mi papá. No apareció, pero bueno, igualmente fue un aporte desde el periodismo poder visibilizar ese pedido. Qué bueno, te pasaste con eso. Flavia ganó una beca internacional, fue por su trabajo sobre el caso de la desaparición, la causa, Paula Perazzi, para el periódico Síntesis. Según me dijo el director de Síntesis, nuestro amigo, que ya va a venir para cuando, justamente el domingo pasado fue la última misa de un franciscano en San Lorenzo Mártir, así que justo vamos a hacer un racondo cuanto va a ser esta semana. Les decía que cuando lo consulté a César respecto de Flavia, me dijo que era una de, a su entender, la que más sabía sobre el caso Perazzi,
yo la sumo a Anabela Tramontini también como las dos chicas que más realmente estudiaron e investigaron en serio respecto de este tema. Sí, es así. Con Anabela hemos trabajado desde el primer momento, desde los medios que cada una integramos en San Lorenzo. Yo en Periódico Síntesis hace 14 años que estoy, así que cuando sucedió la desaparición de Paula Perazzi el 18 de septiembre de 2011, yo ya tenía algunos años trabajando allí en San Lorenzo y en El Cordón, y bueno, desde ese momento que venimos siguiéndolo, así que hemos ido transitando todos los momentos del caso. Unidas por un periodismo santafesino, feminista y sororo. ¿Así se dice sororo? Sí. Lo desconocía, trabajadoras de prensa de distintos lugares de la provincia llegaron a Rosario para el primer encuentro de periodistas feministas. Esto fue organizado por El Ciudadano y entre ellas estaba Flavia. Estuvimos participando. ¿Qué es sororo? Sororo tiene que ver con los vínculos más amorosos, más de hermandad y sin que medie el machismo entre las mujeres. Los vínculos que pretendemos que sean más amorosos que podamos tener entre las mujeres y que también puedan hacer que juntas podamos andar las luchas y los caminos por reivindicar los derechos por los que luchamos. ¿Esto más allá de las relaciones de pareja o lo incluye? ¿Cómo es? La sororidad es un vínculo entre mujeres y es un ida y vuelta en eso. Por supuesto que lo que se pretende y por lo que trabajamos quienes nos consideramos feministas es porque todos los vínculos sean sin violencias y tengan un poco de esa sororidad que las mujeres hemos ido aprendiendo y compartiendo en las luchas y en las calles también. ¿Por qué periodista, Flavia? Yo en realidad no tengo uso de razón sin haber querido ser periodista. Desde muy chiquitita, creo que tenía 3 años y jugaba a hacer radio, o decía que quería ser locutora en su momento. Después fue derivando en que terminé estudiando comunicación social, pero periodista porque me gusta contar historias. Me gusta contar lo que pasa. Pienso al periodismo como una herramienta de transformación de la realidad, donde podemos contar y visibilizar y también dialogar con las comunidades, con las personas que son nuestros entrevistados, entrevistadas, de otra manera y mostrar cosas que tal vez son desde nuestra mirada y que a lo mejor son contadas pero de otra forma. Periodista porque me gusta escribir, me gusta hacer radio, me gustan los medios de comunicación y desde chiquita empecé en ese rumbo, digamos. El nuestro. Ella también trabajó en Radio Centenario, mi radio. De chica, ahí comencé a los 11 años a hacer algunos talleres de radio en Radio Centenario y bueno, con compañeros y compañeras de Poriajú, que es la organización que yo integro, que tiene la radio comunitaria en Capitán Bermúdez, y ahí empecé de muy pequeña a participar de esos talleres y después tuve también algunos programas en mi adolescencia en Radio Centenario, una radio muy muy querida y llena de amigos y amigas. En este medio, en el nuestro, en el del periodismo, mucho machismo, más o menos machismo, es uno de los lugares que teóricamente primero pueden llegar a cambiar, porque hay una militancia y hay una obligación de apertura mayor. No sé, contámelo vos. Hay tanto machismo como en otros espacios, pero creo que en determinados medios de comunicación se visibilizan más porque, claro, se comunica, ¿no? Entonces, la mirada hacia el interior de los trabajadores y trabajadoras que hay en esos medios, luego se ve en las pantallas, se ve en los periódicos, en las páginas web, en el papel, se escucha en la radio, y los modos en que tenemos los periodistas de contar son como luego la sociedad en general lee la realidad, ¿no? Entonces, me parece que sí, creo que hay muchos machismos, que se ha trabajado y se viene trabajando un montón para lograr que las mujeres seamos más iguales en esos espacios, para que las noticias sobre lo que nos pasa a las mujeres y a las disidencias también se puedan contar de una manera más humana, diría, ¿no? Y también más respetuosa y que tengan que ver con los derechos humanos en general y con los derechos hacia las mujeres. Entonces me parece que desde el periodismo es una necesidad de que seamos responsables, hombres y mujeres, trabajar juntos y juntas en los medios de comunicación para que lo que se comunique, ya sea dentro de los medios como trabajadores y también afuera, para que lo que se comunique sea respetuoso y se cuente cómo está pasando, ¿no?
¿Y en qué momento estamos de todo eso y de los medios? Unos medios donde parece que, qué sé yo, cuando yo empecé, lo malo era muy importante. Hoy es exclusivo, exclusivamente todo mal. Donde en lo escrito para la lectura ahí casi no hay tiempo de leer cosas largas. Y no, escúchame, un audio de más de 20 segundos, yo no quiero... No, en serio te lo digo, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces? Ya has transitado casi una década y media de tu tarea como periodista. Sí, realmente creo... Es decir, ¿estamos bien encaminados o no? Vos sabés que, pucha, a los 20 me hubiera gustado que estemos un cachito mejor. Yo creo que hay diferentes espacios en donde se van dando determinados cambios y determinadas posibilidades. También creo que el periodismo, el mejor periodismo, no es el que se cuenta más rápido, sino el que se cuenta mejor. Como dice para mí mi referente en el periodismo, uno de mis referentes, que es García Márquez. Sí. Entonces, el tratamiento en la información, en la noticia, en la responsabilidad que le ponemos a eso también hay que cuidarlo. Por supuesto que la velocidad de las redes sociales y de lo que se necesita en determinados medios, sobre todo en lo que es la televisión, la radio, noticias, el papel también, o más que el papel, incluso lo que tiene que ver con el periodismo digital, necesita, por supuesto, de que la información o es una demanda también de tener información rápidamente, pero creo que también debe estar en el cuidado de editores y editoras y de periodistas también a la hora de comunicar, en cuidar que la información sea responsable más que rápida, ¿no? Y por otro lado, me parece que en lo que tiene que ver con la lucha por los derechos de las mujeres y por la visibilización de lo que nos está pasando, también hay que recordar que el movimiento Ni Una Menos nació con muchas periodistas que decidieron reunirse y salir a las calles y visibilizar lo que está pasando con los asesinatos de las mujeres, los femicidios en la Argentina. Entonces creo que hay muchas compañeras periodistas que incluso desde grandes medios que visibilizan más algunas cuestiones machistas o hay más críticas porque los medios comunitarios vienen trabajando desde hace un montón de tiempo, por ejemplo, para que la perspectiva de género atraviese todas las áreas en las que estamos. Hay periodistas que vienen trabajando también hace un montón por lograr trabajar codo a codo con los compañeros, con las compañeras, compañeres y lograr que la perspectiva de género atraviese más a la información, que es lo importante. ¿Y qué decimos en esto? Cuando matan a una mujer, que se diga femicidio, que se pongan palabras, que se respete a la víctima, que se puedan visibilizar los canales donde podemos prevenir, realizar denuncias, que todo eso esté incluido y no tener que ver titulares lamentables como todavía incluso se está viendo. Creo que se cambió mucho en los últimos años. De esos titulares que escribimos mal y que te duelen, que no, esto... Cuando se expone a la víctima contando lo que llevaba puesto, cómo se vestía, si había salido a bailar, digo, hay muchos casos a nivel nacional, pero puntualmente tenemos un femicidio en lo que es el cordón industrial, que es la zona donde yo mayormente trabajo, que es Marlene Franco, que se van a cumplir 5 años de su femicidio. Esto fue en Oliveros. Y ella volvía de bailar, volvía como cualquier otra joven de disfrutar y llegaba a su casa y en la parada de colectivo fue interceptada por un joven que hoy está condenado por femicidio, y lo menciono porque es el primer caso de femicidio en el cordón industrial que tuvo esa condena y que el acusado fue llevado a perpetua. Digo, hay muchos ejemplos de malos tratamientos de la información donde se revictimiza a las víctimas, a las mujeres, y se las expone nuevamente, ¿no? Flavia, ¿y por qué militante feminista? ¿Se dio o desde siempre, es decir, te jodió cuando se hablaba de ciertos temas o de cierta manera? Yo tengo que decir, aunque me gustaría decir que nací feminista, que no nací feminista, no fue así. Creo que hay un montón de pibas muy, muy jóvenes que ya vienen con un montón de camino andado y desandado por un montón de luchas que se dieron durante un montón de tiempo. Bueno, pero yo son llegué... los tiempos. Claro, exactamente, y son los espacios donde nos hemos ido encontrando, las personas con las que nos cruzamos. Yo me considero feminista desde hace un par de años, no hace mucho más. Como vos decías, tengo 33
24 años y llegué, no siento que tarde, sino en los últimos tiempos, cuando fuimos aprendiendo a andar juntas, a encontrarnos y aprendemos constantemente de muchas mujeres más grandes que hace muchos años vienen trabajando desde ahí, desde el feminismo y desde que la perspectiva de género atraviesa nuestras carreras, y también aprendemos mucho de las más jóvenes, adolescentes que ya vienen con un camino andado muy pero muy lindo y que también construimos entre todas. Entonces yo me considero feminista desde hace un par de años, pero estoy contenta de haberme encontrado en esa lucha y también de comprender que la otra no es una competencia, que no es alguien a quien tenemos que envidiar por cómo va vestida o admirar o querer o no querer, sino que tiene que ver con esto, con la sororidad, de encontrarnos en el camino más amorosamente y poder construir juntas. Yo aprendo de un montón de mujeres periodistas que trabajan por que el periodismo esté desde ese lugar. Aprendo de los movimientos feministas con los que me he ido encontrando también. Aprendo de las organizaciones de derechos humanos, que también siempre tuvieron una preponderancia de la defensa del rol de la mujer. Así que es aprender y construir, y esa famosa palabra, la deconstrucción, sí. Por supuesto que todas y todos seguimos cada día aprendiendo. A mí yo siento que también me falta un montón y a veces escribo una nota y le pido a algunas compañeras que considero que tienen un tránsito desde hace más tiempo o más experiencia en el feminismo, que la lean, que me opinen, porque quiero aprender y saber cómo desde la comunicación y desde la palabra acercarnos a ser cada día más iguales. Tengo ganas y tenía ganas cuando aceptaste la invitación a compartir estos minutos con nosotros, de preguntarte ciertas cosas que desde afuera, sobre el caso, la causa Paula Perazzi, que desde afuera se pueden opinar. ¿Qué opino yo desde afuera o cómo veo yo las cosas desde afuera? Bueno, todo parece que quienes fueron son esos que fueron sindicados y que no se encontró nada. Bueno, ahora parece que se va a rever todo lo demás, pero también parece que no hay pruebas. Es decir, parecen un montón de cosas obvias y otras también obvias. Contámelo vos, que lo venís siguiendo desde hace tanto tiempo. Sí, estamos hablando de la desaparición de Paula Perazzi, sanlorencina, que el 18 de septiembre de 2011 salió de su casa y es lo último que se sabe. En este caso fueron llevados a juicio 9 personas, 5 policías de la Unidad Regional 17 de San Lorenzo. Este juicio se dio el año pasado, entre marzo y el 2 de mayo se conoció la condena, en la que todos fueron absueltos. Como les decía, 4 civiles y 5 policías. Estas personas se llevaron a juicio, fueron absueltas, supuestamente, en realidad, no supuestamente, sino en lo que fue la explicación del tribunal que llevó adelante el juicio en el Centro de Justicia Penal de aquí de Rosario, porque las pruebas y los testimonios expuestos en esas largas jornadas de juicio fueron alrededor de 20 días, donde entre 8, 10, 12 horas de exposición de testigos y de declaraciones para el tribunal no fueron suficientes en ese momento para condenar a ninguno de los 9 acusados. Esto pudo ser revertido parcialmente en lo que fue la apelación a este fallo, y en octubre pasado fueron condenadas 2 personas, que se trata de la persona que es uno de los principales acusados, Gabriel Estrumia, empresario de Puerto General San Martín, que se comprobó a través de chats, a través de diferentes mensajes de Facebook y de intercruzamientos telefónicos, que él mantenía un vínculo con Paula Perazzi, estando casado con Roxana Mitchell, que es otra también de las condenadas. A Gabriel Estrumia lo condenaron a 17 años de prisión y a Roxana Mitchell a 7 años. Ellos hoy están en libertad y sus abogados apelaron este fallo donde se los condenó, y el 21 de abril próximo va a haber una nueva instancia en la justicia para saber si finalmente
la condena queda firme, o sea, se ratifica y van a prisión o no. Pero, ¿qué decir sobre esto? Que cuando se los condenó a 17 y 17 años a este matrimonio de Puerto San Martín, lo que se estableció fue que fueron condenados por el delito de privación ilegítima de la libertad. O sea, hasta ahí llegó la justicia, hasta decir que estas personas, al menos en esta instancia, fueron consideradas las responsables de haber secuestrado a Paula Perazzi. Y como vos decías, la falta de pruebas que tanto generó, ¿no? También, bueno, faltaron pruebas, por eso quedaron en libertad. Faltaron pruebas porque la investigación fue distorsionada desde el primer momento. Hubo un juez que trató a Paula Perazzi, como siempre lo dice Alberto, la trató de una loca que iba a volver ya, ¿no? Y entonces acá vemos cómo el machismo y el patriarcado atraviesa la justicia, porque tal vez si esto hubiera pasado en otra época, porque hace 8 años, hace poco, pero también hace mucho, no era tan fuerte los movimientos y las visibilizaciones que se podían dar en contra de la violencia de género en las calles incluso, ¿no? No éramos las mismas, incluso las periodistas que contábamos en aquel momento, que ahora ninguno éramos los mismos. Ahora, pero Flavia, ¿a vos te parece que con estos datos que vos hiciste referencia respecto de los 2 imputados del matrimonio, ¿son suficiente prueba? Yo creo porque de afuera parece que eso, que decir, sí, che, es obvio que estos tipos, pero lo habrás escuchado 1000 veces, che, nadie se quebró, nadie dijo nada. Es decir, esto lo dicen los abogados de la familia Perazzi y también el antropólogo Juan Nobile del equipo argentino de antropología forense, que fue uno de los testigos en el juicio. Nobile es de San Lorenzo, ¿no es cierto? Sí, él es de San Lorenzo y está entre el equipo que fue nominado, postulado al Premio Nobel de la Paz con el equipo argentino de antropología forense que trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas en Argentina y en el mundo. Y él hizo hincapié en el juicio que para que una persona desaparezca hoy en democracia tiene que haber una estructura que lo posibilite. Y ahí es donde me parece que con la condena a estos 2 civiles se está quedando por fuera determinar cuál es el rol que el Estado tuvo, por presencia o por ausencia, ¿no? En buscar a una sanlorencina, a una ciudadana que estaba embarazada, que según la hipótesis más fuerte fue obligada a abortar y en ese aborto, como digo, la hipótesis más fuerte dice que en ese aborto desapareció y luego la hicieron, perdón, en ese aborto murió y luego la hicieron desaparecer, ¿no? Entonces, creo que es importante decir esto, que hay otras personas intervinientes, otros actores que de alguna manera permitieron que Paula hoy esté desaparecida. Cierro con esto. ¿Sos, entre comillas, ¿no?, optimista respecto de algún tipo de fallo que modifique la absolución absoluta y completa de todos, que sea sin presión, es decir, que sea porque hay pruebas realmente? Yo desconozco, te estoy preguntando desde desconocimiento. Bueno, hubo 2 condenados porque el tribunal que llevó a cabo la apelación consideró que más allá de... También esto hay que decirlo porque como ha sucedido en tantos casos por juicios de delito de lesa humanidad donde no hay pruebas concretas, fehacientes, se sabe que hay una estructura que posibilitó la desaparición, porque más allá muchos dicen, bueno, pero no está el cuerpo, entonces no pueden ser... tenemos casos históricos en nuestro país y nuestro país es avanzado en cuestión de juicios por los delitos de lesa humanidad y las desapariciones en Argentina. Entonces, más allá de que no esté un cuerpo, pueden ser juzgados y creo que deben encontrarse los responsables de que una sanlorencina hoy falte de su casa. Si soy optimista o no, eso creo que... Ser optimista nunca hay que perderlo, por supuesto. Cuando recuerdo que en las primeras palabras que Alberto y Alicia, los papás, el papá y la mamá de Paula, lo que dijeron cuando salieron de la audiencia donde se condenaron a estas 2 personas, dijeron, está bien, pero nosotros queremos el cuerpo de Paula y queremos saber qué pasó. Me parece que lo importante es que se pueda llegar a una verdad y a una respuesta a la mamá y al papá de Paula y a sus hijos, y también que haya justicia en cuanto a que sean condenados los responsables.
Gracias por haber venido. Muy amable por invitarme. Por favor, gracias. espero que hayas estado cómoda. Sí, por supuesto. De News, entonces, ¿no es cierto? Sí, por favor, la ¿Preocupada con el próxima vez... promedio o ya estamos...? Yo soy de News. Estamos más tranquilos y estamos tranquilos porque van volviendo grandes jugadores al equipo y... Grandes. Grandes, sí. Gracias, Flavia. Muchas gracias. Señores, mañana seguimos esta recorrida por el sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, así que, pues bien será hasta entonces. Me va la fiesta, la madrugada me va el cantar.